No mueres por falta de comida. No estás en peligro por la escasez de alimentos, sino por creer que ya estás bien preparado. El mayor riesgo no está en las estanterías vacías, sino en tener la cocina llena sin que sea suficiente para sostener a tu familia durante 30 días. La crisis reduce los ingresos, limita las opciones y rompe la capacidad de sustituir. No cambias tu alimentación de inmediato. Primero, baja la calidad, luego las porciones y finalmente las expectativas. Cuando te das cuenta de que el sistema alimentario ya no es estable, empezar de nuevo se vuelve costoso. La mayoría de los alimentos del supermercado están pensados para la comodidad, no para la autosuficiencia a largo plazo. Si tienes que atravesar de 3 a 6 meses de inestabilidad, solo unas pocas opciones te mantendrán estable. El resto solo da una sensación de seguridad, pero no garantiza la supervivencia. 6. Sal yodada. Lo más pequeño, pero sin ella todo colapsa. La sal yodada es uno de los elementos más pequeños en la cocina, pero juega un papel enorme cuando el sistema empieza a tambalearse. Muchos la ven solo como un condimento barato y siempre disponible, algo que no vale la pena almacenar. Sin embargo, en periodos de inestabilidad, especialmente en invierno, con cortes de electricidad o aumento del costo de la energía, estos detalles pequeños pueden determinar la estabilidad del cuerpo y de la familia. Cuando baja la temperatura, el cuerpo consume más energía para mantenerse caliente y el aire seco aumenta la pérdida de agua. Si solo repones agua sin electrolitos, el sodio en sangre se diluye y se produce un desequilibrio. Cuando el nivel de sodio baja por debajo de lo seguro, aparecen síntomas como fatiga, confusión, mareos e incluso alteraciones del ritmo cardíaco. Esto no tarda semanas en ocurrir. Puede pasar en 1 o 2 días si el desequilibrio es grave. En personas mayores de 50 años, el riesgo es aún mayor. El cuerpo puede soportar el hambre durante un tiempo, pero no un desequilibrio electrolítico. El problema no es solo tener calorías, sino mantener el sistema corporal estable. Además de su función fisiológica, la sal es un conservante muy eficaz. Cuando la electricidad falla o es demasiado cara, el frigorífico deja de ser una solución fiable. Alimentos frescos como carne, pescado o leche pueden estropearse en 1 o 2 días. En ese contexto, la sal permite prolongar su vida útil mediante técnicas simples como el salado o la conservación tradicional. Y en una crisis, unos días más pueden marcar una gran diferencia. La sal también tiene valor como medio de intercambio. En situaciones donde el sistema se interrumpe, los productos esenciales, fáciles de almacenar y no dependientes de la tecnología, se vuelven valiosos. La sal cumple con todo eso. Es ligera, divisible, no se estropea si se mantiene seca y siempre es necesaria. Otro punto clave es que la sal yodada aporta yodo, esencial para la glándula tiroides, que regula el metabolismo y la temperatura corporal. La falta de yodo no provoca un colapso inmediato, pero debilita el cuerpo con el tiempo. Menos energía, menor concentración y peor adaptación al frío. Es un deterioro silencioso pero peligroso, especialmente en personas mayores. Cabe destacar que la sal prácticamente no caduca si se conserva bien. Mientras muchos alimentos se degradan con el tiempo, la sal mantiene su valor durante años. En un sistema donde todo puede fallar, lo que no se deteriora aporta estabilidad. Eso sí, la sal no es una fuente de energía. No aporta calorías ni sustituye otros alimentos. Pero sin ella, todo el equilibrio nutricional y fisiológico se rompe.
En cualquier preparación para tiempos difíciles, la sal es un elemento base. Mantiene el equilibrio interno, ayuda a conservar alimentos y proporciona seguridad cuando los sistemas externos fallan. En supervivencia, lo que parece insignificante suele ser lo más decisivo, y la sal es el mejor ejemplo de ello. 5. Mantequilla de cacahuete. Combustible para el cerebro y las hormonas. No te agotas por falta de carbohidratos, te agotas por falta de grasa. Este es un punto que la mayoría pasa por alto cuando habla de supervivencia. Muchos almacenan arroz, pasta o pan, otros se centran en la proteína. Pero la grasa es la base silenciosa que mantiene el cuerpo funcionando de forma sostenida. En la historia existe un fenómeno llamado hambre del conejo, donde cazadores que comían solo carne magra durante semanas terminaban colapsando. Comían suficiente, no pasaban hambre, pero su cuerpo fallaba por falta de grasa, fatiga, desajustes metabólicos y agotamiento progresivo. Comer no siempre significa estar bien alimentado. El cuerpo adulto necesita entre un 20 y un 30% de su energía diaria proveniente de grasas para mantener hormonas, absorber vitaminas y proteger el sistema nervioso. La grasa no es solo calorías, es parte esencial de múltiples procesos biológicos. Aproximadamente el 60% del cerebro está compuesto por lípidos, por lo que su falta afecta la concentración, la memoria y la toma de decisiones. La carencia prolongada no te derrumba de inmediato, pero te vuelve más lento, más cansado y menos resistente. En personas mayores de 50 años, también impacta en la masa muscular y la densidad ósea. Los carbohidratos dan energía rápida, pero poco duradera. La grasa ofrece energía más lenta, pero estable y prolongada. En ambientes fríos o cuando el cuerpo trabaja más, esta estabilidad es clave. No se trata solo de tener calorías, sino de tener energía que dure sin depender constantemente de cocinar o de recursos externos. Aquí es donde la mantequilla de cacahuete destaca. Es densa en energía, fácil de almacenar, lista para consumir y adecuada para todas las edades. Una pequeña cantidad puede aportar cientos de calorías y mantener el cuerpo activo durante horas. En condiciones sin electricidad o con combustible limitado, los alimentos que no requieren preparación son una ventaja clara. Eso sí, conviene elegir opciones simples, sin azúcares añadidos ni grasas industriales, y conservarlas en un lugar fresco y seco. Otro punto importante es que, en crisis prolongadas, la grasa suele ser lo más escaso. Los carbohidratos son más fáciles de producir o sustituir. La proteína puede obtenerse de varias fuentes, pero las grasas estables y duraderas son más difíciles de mantener. Por eso, aceites y fuentes de grasa suelen subir de precio y desaparecer primero cuando el sistema falla. Sin grasa no colapsas de inmediato, pero te debilitas con el tiempo, reduces tu capacidad de trabajo y tu adaptación. En un sistema de supervivencia, la grasa conecta la energía con la estabilidad, mantiene el cuerpo en funcionamiento, equilibra hormonas y sostiene el rendimiento mental. Los carbohidratos te ayudan a funcionar día a día. La proteína protege y construye el cuerpo. Pero la grasa es lo que te da resistencia en condiciones difíciles. Y en cualquier periodo prolongado de inestabilidad, la capacidad de mantenerse estable en el tiempo es lo que realmente marca la diferencia. 4. Avena. Ahorra energía. Mantiene la claridad. No todas las crisis comienzan con caos. La mayoría empiezan con una mañana fría,
Cuando te despiertas y descubres que no hay electricidad, no hay agua caliente y el combustible es limitado. Abres la despensa y entiendes que el problema no es tener comida, sino tener la energía para cocinarla. En cortes prolongados, el combustible puede ser más crítico que los propios alimentos. Las legumbres requieren largas cocciones. El arroz necesita hervir durante minutos y la carne exige refrigeración o preparación cuidadosa. Cada minuto cocinando consume recursos valiosos. La avena es una excepción poco común. Puede prepararse con solo unos minutos de agua caliente o incluso dejarse en remojo durante la noche. Consume muy poco combustible y agua. No es solo comodidad, es una estrategia clara en condiciones limitadas. En muchas emergencias, el verdadero cuello de botella no es la cantidad de comida, sino la capacidad de usarla. Puedes tener arroz o legumbres, pero sin energía para cocinarlos, se vuelven difíciles de aprovechar. La avena reduce la presión sobre todo el sistema doméstico. A nivel fisiológico, aporta energía estable gracias a sus carbohidratos complejos y a un índice glucémico más bajo que muchos alimentos refinados. Libera energía de forma gradual, ayudando al cuerpo a mantenerse constante en lugar de sufrir picos y caídas. En situaciones de estrés, falta de sueño o electricidad, lo que el cuerpo necesita no es energía rápida, sino sostenida. El cerebro requiere glucosa constante para concentrarse y tomar decisiones. Si el nivel de azúcar fluctúa, el rendimiento baja y aumentan los errores. Un desayuno sencillo de avena puede mantener una rutina básica. En tiempos de incertidumbre, conservar hábitos diarios ayuda a mantener la calma. No es la falta de alimentos lo que más afecta, sino la pérdida de lo familiar. Una comida conocida aporta estabilidad y ayuda a toda la familia a mantener el control. Además, la avena se conserva bien. Guardada en un entorno seco y hermético, puede durar mucho tiempo sin refrigeración. Es ligera, fácil de racionar y combinable con otros alimentos como miel, grasas o fruta seca. Desde un punto de vista estratégico, ofrece alto valor nutricional con bajo coste energético de preparación. Las crisis prolongadas no dependen solo de cuánto tienes, sino de cómo lo utilizas. Los alimentos que requieren mucho tiempo o energía pueden convertirse en una carga. En cambio, las opciones simples y eficientes permiten mantener la estabilidad a largo plazo. La avena no es un alimento llamativo, pero evita que la mañana se convierta en caos. Y si la mañana está bajo control, el resto del día también puede estarlo. En periodos largos de interrupción, lo importante no es lo caro, sino lo que te permite ahorrar energía y mantener la claridad mental. Mantener la rutina, la concentración y el control es clave. Y por eso la avena ocupa un lugar importante en cualquier preparación eficaz. 3. Trigo en grano. Cuando desaparece el pan, la sociedad entra en pánico. Las sociedades no colapsan por la falta de lujos, sino por la ausencia de alimentos básicos. Antes de la Revolución Francesa de 1789, el pan podía representar casi la mitad del ingreso de una familia trabajadora. Cuando el trigo escaseó y el precio del pan subió, la gente no solo enfrentó hambre, sino que perdió la confianza en el orden social. La historia ha demostrado repetidamente que cuando los cereales básicos se encarecen, la inestabilidad social aumenta. Las personas no entran en pánico por falta de alimentos sofisticados, sino por la ausencia de lo cotidiano. En crisis recientes, cuando las cadenas de suministro se interrumpen, el pan suele ser uno de los primeros productos en desaparecer,
no porque sea el más nutritivo, sino porque representa la normalidad. Y cuando lo normal desaparece, la estabilidad mental empieza a fallar. El problema no es solo la cantidad de calorías, sino la dependencia del sistema. La harina necesita molinos, el pan requiere hornos y transporte, y los supermercados dependen de un flujo constante. Si un eslabón falla, todo el sistema se resiente. El trigo en grano reduce esa dependencia. Si se almacena seco y hermético, puede conservarse durante años manteniendo su valor nutricional. El grano entero es más resistente que la harina ya molida. Puedes molerlo cuando lo necesites y producir alimentos básicos sin depender de que el sistema se recupere. Su valor no está solo en la energía que aporta, sino en la capacidad de recrear comidas familiares en condiciones difíciles. En una crisis, el peligro no es solo el hambre inmediata, sino el pánico prolongado. Mantener hábitos básicos como una comida conocida envía señales de estabilidad al cerebro, reduce el estrés y permite pensar con claridad. El cerebro necesita energía constante. Sin ella, disminuyen la concentración y la toma de decisiones. Los cereales han sido la base de las sociedades porque son fáciles de almacenar, dividir y capaces de alimentar a muchos. En contextos inestables, lo simple y duradero tiene el mayor valor. Las sociedades no colapsan por falta de proteína o alimentos de lujo, sino por la falta de energía básica para sostener la vida diaria. Cuando las comidas habituales se mantienen, la rutina sigue, y con ella la estabilidad mental. El valor de los alimentos básicos no está en su atractivo, sino en su capacidad de mantener el sistema funcionando. Y cuando tienes una fuente estable de cereales, no solo aseguras comida, sino también la estabilidad necesaria en tiempos difíciles. 2. Arroz, la base de todo sistema de supervivencia. Si mañana solo pudieras conservar un único alimento en casa, esa elección reflejaría cómo entiendes la supervivencia. Durante miles de años, muchas civilizaciones han respondido con algo muy simple: el arroz. No porque sea perfecto ni el más nutritivo, sino porque es el más estable. Un saco de 25 kilogramos puede contener decenas de miles de calorías, suficientes para mantener a un adulto durante semanas. No necesita refrigeración, no depende de la cadena de frío, ni requiere una preparación compleja. Si se almacena correctamente, puede durar mucho tiempo sin perder su utilidad. En periodos recientes de inestabilidad, algunos países productores han limitado las exportaciones para proteger su suministro interno. Esto demuestra que incluso los productos más comunes pueden volverse frágiles bajo presión. Puedes pasar unos días sin alimentos sofisticados, pero cuando falta una fuente básica de carbohidratos, la sensación de inseguridad aparece rápidamente. No es solo fisiológico, también es psicológico. Los carbohidratos básicos mantienen al cuerpo en equilibrio. Cuando la energía falta durante demasiado tiempo, el organismo recurre a otras reservas, aumentando la presión sobre todo el sistema. Sin una base energética sólida, incluso las estrategias de proteína o grasa pierden eficacia. El arroz actúa como el soporte sobre el cual todo lo demás puede funcionar. A largo plazo, la capacidad de prever y controlar es más importante que la variedad. Un alimento simple pero estable permite planificar, racionar y adaptarse con claridad. Puedes medir porciones, estimar duración y ajustar según la situación. Cuando todo cambia, lo simple y duradero se convierte en la mayor ventaja. En tiempos difíciles, el valor no está en la abundancia,
sino en la capacidad de mantener una base que sostenga el sistema. Un suministro estable en tu cocina puede ser más valioso que una despensa variada pero vulnerable. Cuando todo es incierto, lo importante no es cuánto tienes, sino cuánto tiempo puedes sostenerte con ello. Y esa capacidad de mantenerse es lo que realmente define la estabilidad a largo plazo. 1. Legumbres secas. Proteína sin depender del frigorífico. Tu cuerpo puede usar carbohidratos y grasas para obtener energía. Pero cuando empieza a descomponer su propia masa muscular, eso es señal de un verdadero agotamiento. Las crisis a corto plazo giran en torno a las calorías, pero las crisis prolongadas dependen de la proteína. Un adulto necesita aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, y esta necesidad es aún mayor en personas mayores de 50 años para mantener la masa muscular. Cuando los alimentos escasean, cubrir esa necesidad se vuelve mucho más difícil. La falta de proteína no te hace sentir más hambre, sino más débil. Tras varias semanas de déficit, el cuerpo empieza a perder músculo, el sistema inmunológico se debilita y la recuperación se vuelve más lenta. No lo notas de inmediato, pero con el paso del tiempo te vuelves más cansado y menos resistente. En condiciones normales, la proteína proviene de carne, pescado, huevos y lácteos. Pero todos estos alimentos dependen de la refrigeración. Cuando hay cortes de electricidad prolongados, dejan de ser fiables. Las legumbres secas ofrecen una alternativa. Si se almacenan correctamente, pueden conservarse durante años sin necesidad de electricidad ni refrigeración. Aportan proteína vegetal y aminoácidos esenciales, especialmente cuando se combinan con cereales para formar una fuente más completa. Esta combinación ha sostenido a muchas culturas a lo largo del tiempo. La proteína no solo construye músculo, también apoya el sistema inmunológico y la recuperación del cuerpo. Su carencia no provoca un colapso inmediato, pero reduce gradualmente la capacidad de defensa y adaptación. Puede que no lo notes al principio, pero la fuerza desaparece poco a poco. En crisis prolongadas, el mayor riesgo no es la falta de calorías, sino la pérdida de fuerza que pasa desapercibida hasta que ya es demasiado tarde. Estos 6 alimentos no están pensados para la comodidad, sino para mantener una capacidad de supervivencia organizada. Las estanterías del supermercado no te avisarán cuando el riesgo se acerque, pero será tu propia cocina la que determine si mantienes la calma o caes en el pánico. Si empiezas hoy con 3 opciones, lo importante no es la cantidad, sino el nivel de comprensión del sistema. Esto no trata de miedo, sino de preparación consciente. Cuando llega una crisis, no tienes tiempo para aprender desde cero, solo puedes apoyarte en lo que ya tienes. En ese momento, la diferencia no está en la cantidad de alimentos, sino en tu capacidad para entender y gestionar el sistema que has construido.